Hola, hola, hola a toda la gente de No Entiendo Nada. Soy Ignacio Jiménez. En el día de hoy vamos a estar resolviendo un parcial, el primer parcial para análisis matemático 1 para el CBC de la UBA. También les va a venir bien a los chicos de UBA 21, pero este modelo es para el CBC, que lo sacamos ahí del altillo. El video de hoy es especial porque lo va a estar haciendo Vicente Wagner, que es un compañero mío de la Facu y es el que da los cursos de NEM para análisis matemático. Así que bueno, trátenlo bien, espero que les guste y cualquier cosa van dejando ahí consultas en los comentarios que vamos a estar respondiendo. No se olviden que si el video les gusta, pónganle un me gusta y suscríbanse al canal. Hola, soy Vicente, amigo de Nacho, y hoy vamos a resolver un parcial de análisis 1 para el canal de No Entiendo Nada. Vamos a hacer el primer parcial del primer cuatrimestre del 2019, así que ahí voy a compartir la pantalla y empezamos. El primer ejercicio es un límite con la variable n, pero bueno, esa variable podría ser x o y o t o la que quieran, ¿sí? No se asusten con eso, con n tendiendo a infinito. Entonces tengo límite con n tendiendo a infinito de 8 por n más 7 por coseno de n, ¿sí? Por la raíz cuadrada de n cuadrado más 6 menos n, ¿está bien? Entonces, para ver qué da esto, primero lo que tengo que hacer es ver qué pinta tiene cuando n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, esto me tiende a infinito, esto es acotado porque es un coseno, está entre menos 1 y 1, ¿ok? Pero bueno, todo el paréntesis, si es infinito, yo le sumo un número entre menos 1 y 1, sigue siendo infinito. Y después, acá tengo una raíz cuadrada de n cuadrado, o sea, esto me va a tender a infinito, y esto también a infinito, porque estoy restando n. Entonces esto va a ser de la forma infinito por infinito menos infinito, o sea, recontra indeterminado, ¿está bien? O sea, muy indeterminado. Lo que vamos a tener que hacer es salvar de indeterminación, ¿está bien? Bueno, como yo siempre le digo a mis alumnos, cuando ven ahí una raíz cuadrada, ya les tiene que salir rápido que lo que tienen que hacer es sacarla de ahí multiplicando y dividiendo por conjugado, ¿está bien? Porque si no, los va a volver locos. Entonces, lo que hay que hacer es eso, ¿ok? Entonces tengo el primer término que está bien, lo dejo ahí, y después la raíz cuadrada de esta, n cuadrado más 6 menos n, y acá multiplico y divido por el conjugado. ¿Qué es el conjugado? Es lo mismo que lo que tengo acá en paréntesis, pero con el signo cambiado. Es decir, n cuadrado más 6, y en vez de menos n pongo más n, sobre lo mismo, ¿está bien? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque si yo multiplico y divido por algo que es lo mismo, es como multiplicar por 1, ¿está bien? Porque yo estoy dividiendo algo que es lo mismo, entonces vale porque es como multiplicar por 1, ¿ok? Bueno, después está, no sé si lo habrán visto en el secundario seguramente, de la relación esta de multiplicar y dividir, multiplicar por el conjugado. Si yo tengo dos números, a y b, y estoy multiplicando por el conjugado, o sea, a más b por a menos b, el resultado de esto va a ser siempre a cuadrado menos b cuadrado, ¿ok? Si quieren lo verificamos. Fíjate que a por a es a cuadrado, a por menos b es menos a por b por a es también a por b, ¿sí? Y b por menos b es menos b cuadrado. Entonces, estos se van y me queda a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, esto es lo que vamos a usar ahora. Tengo el límite cuando n tiende a infinito de, bueno, 8n más 7 coseno de n, que lo dejamos de lado por ahora, no le damos mucha pelota, y resolvemos esta multiplicación. Entonces, n cuadrado más 6 menos n, perdón, la raíz cuadrada de n cuadrado más 6 menos n por la raíz cuadrada de n cuadrado más 6 más n, no va a ser otra cosa que la raíz cuadrada de n cuadrado más 6 al cuadrado, esto sería como el a de antes, menos n cuadrado, ¿está bien? Esto sería como el b, ¿sí? Y todo esto dividido por la raíz cuadrada de n cuadrado más 6 más n, ¿está bien? Bueno, ahora, este cuadrado con esta raíz cuadrada se cancelan, ¿no? Entonces tengo 8n más 7 coseno n, ¿sí? Todo esto multiplicando por n cuadrado más 6, la raíz cuadrada al cuadrado no es otra cosa que n cuadrado más 6, ¿sí? Y el resto, n cuadrado, ¿ok? Todo esto dividido
la raíz cuadrada de n cuadrado más 6 más n. Acá, con otro color, este se fue con este, ¿está bien? Y ahora el n cuadrado este se tapó con este otro n cuadrado, ¿está bien? Entonces me va a quedar simplemente 6, por ejemplo. Entonces sigo con el límite, con n tendiendo a infinito de 8n más 7 coseno de n por 6, ¿ok? Dividido la raíz cuadrada de n cuadrado más 6 más n, ¿está bien? Bueno. ¿Cómo seguimos? Bueno, multipliquemos la parte de arriba. O sea, multipliquemos estos dos términos, ¿sí? Entonces, el límite con n tendiendo a infinito de 8 por n más 7 coseno de n por 6. Entonces, 8 por 6, 6 por 6, 36, 42, 48, ¿no? 48 n. Más 7 coseno de n por 6 son 42 cosenos de n, ¿sí? Todo esto sobre la raíz cuadrada de n cuadrado más 6 más n, ¿sí? Bueno, ahora tengo que hacer un paso clave, que es sacar factor común n acá abajo, ¿ok? N cuadrado acá abajo. Entonces yo hago n cuadrado, la raíz cuadrada, por 1 más 6 dividido n cuadrado, para que valga esto, ¿sí? Fíjate que n cuadrado por 1 es n cuadrado, y n cuadrado por 6 sobre n cuadrado es 6, ¿ok? Todo esto más n. Esto es lo mismo que, como tengo una multiplicación, es lo mismo que multiplicar las raíces. Multiplicación de la raíz cuadrada de n cuadrado por 1 más 6 sobre n cuadrado, ¿sí? Más n. Entonces la raíz cuadrada de n cuadrado es n, se va con este, n por la raíz cuadrada de raíz de 1 más 6 sobre n cuadrado, ¿sí? Y acá puedo sacar factor común este n también, entonces pongo acá afuera más 1, ¿ok? Bueno. Entonces, cuando n tiende a infinito, bueno, ya decimos eso. Bueno, vamos a cosas. Entonces, tenemos que esto es igual al límite con n tendiendo a infinito de 48. Y acá también saquemos un factor común n arriba también. N por 48 más 42 coseno de n dividido n, ¿sí? Dividido n acá abajo también por la raíz cuadrada de 1 más 6 sobre n cuadrado más 1. ¿Está bien? Bueno, acá ya casi estamos. N se va con este n, ¿sí? ¿Y qué pasa? 6 dividido n cuadrado con n tendiendo a infinito, esto me da 6 dividido infinito, si quieres agarrar la calculadora y hacer 6 dividido, no sé, 100 al cuadrado, te va a quedar casi 0, así que esto es 0, ¿sí? Y la raíz cuadrada de 1 más 0 es 1, ¿ok? Entonces tengo la raíz de 1 más 1. Todo esto vale igual a 2. ¿Está bien? Todo esto. Y arriba tengo 48 más este 42 por un coseno de n. Bueno, un coseno, un seno, acordate que siempre están acotados entre 1 y menos 1. Entonces, si yo hago un número que está acotado entre 1 y menos 1, y lo divido por un número grande, que es n, que vale, no sé, 100, 1000, lo que vos quieras, 1.000.000, 10 millones, 564 millones, agarrar si querés para fijarte, pero 1 dividido ese número tan grande te va a quedar casi 0. Entonces yo estoy acá sumando 48 a un número que da casi 0. Entonces, esto tiende a 0, ¿está bien? Entonces, me va a quedar simplemente 48, la respuesta va a ser 48 dividido 2, ¿está bien? Esto es la respuesta, ¿está bien? Bueno, queda igual a 48 dividido 2 es 24, ¿no? ¿Está bien? Bueno, sigamos con el próximo ejercicio. El 2, a ver si subo arriba lo busco. El 2, bueno. Sea f es una función partida, lo vamos a cortar acá, para que lo veamos mejor. Una función partida, y me piden si f es derivable en x0 igual 4. A ver. Primero que nada, para ver si es derivable, tenemos que saber si es continuo, ¿está bien? Por más que no nos lo pidan, hay que saber que la función sea continua, porque si no es continua no va a ser derivable seguro, así que chequemos eso. Acordate, para ver que sea continua, primero que nada, la primera condición es que exista el límite, ¿sí? Límite cuando de f de x, cuando x tiende
a x0, ¿sí? Y esto es ver que el límite cuando x tiende a x0 por derecha sea igual al límite cuando x tiende a x0 por izquierda, ¿sí? Que sean iguales y valgan L. ¿Está bien? La segunda condición es que exista la imagen de f en x0, o sea, que exista f en x0. ¿Está bien? Y la tercera es que estas dos coincidan, o sea, que L sea igual a f de x0. ¿Ok? Bueno, entonces, primero que nada, calculemos el valor del límite cuando x tiende a x0. Entonces, límite cuando x tiende a x0, con x0 igual a 4, y hagamos por derecha primero. O sea, cuando x vale 4,001, un poquito más grande, ¿sí? En este caso tengo que tomar el valor de la función de abajo, porque fíjate que x es mayor o igual a 4, es un poquito mayor. Entonces tengo 16 por 4, ¿no? Menos 64. ¿Cuánto es 16 por 4? 64, ¿no? A ver. 16 por 4, 64. Entonces 64 menos 64 igual 0, ¿sí? Bueno, el límite entonces cuando x tiende a 4 por izquierda, hay que ver cuánto vale. Es 16 por x menos 4 sobre, al cuadrado sobre e a la x menos 4 menos 1. Bueno, acá podemos ver rápido que esto tiende a 0, e a la 0 tiende a 1, entonces menos 1, esto también tiende a 0. Entonces esto sería una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿está bien? Indeterminación. Hay que resolverla, me parece que la manera más fácil va a ser haciendo el hospital. Así que hagámoslo. Entonces tengo que el límite cuando x tiende a 4 por izquierda de 16 por x menos 4 al cuadrado sobre e a la x menos 4 menos 1, aplico el L'Hopital, o sea, derivo arriba y abajo, el numerador y el denominador, y tengo esto derivado, es 16 es una constante, así que no le doy bola, por 2, porque baja el exponente, por 2, por x menos 4 a la 1, ¿sí? Porque baja un número de exponente, y por lo adentro derivado, que sería la derivada de x menos 4, que es 1. ¿Sí? Todo esto dividido por e a la x menos 4 menos 1. Entonces, e a la x menos 4 es e a la x menos 4 por x menos 4 derivado, que es 1. ¿Sí? Y este menos 1 se va porque es una constante. Entonces, ¿qué tengo? 16 por 2 por x menos 4, ¿sí? O sea, 32 por x menos 4, básicamente, ¿no? Dividido e a la x menos 4. Bueno, cuando x tiende a 4, e a la x menos 4 es e a la 0, o sea, esto vale 1, y arriba tengo 32 por x menos 4, o sea, 0, ¿no? Esto vale 32 por 0 es 0, dividido 1 es 0. Entonces, ok, el límite cuando x tiende a 4 por izquierda, o sea, negativo, es 0. Y cuando tiende a 4 por derecha, o sea, positivo, es 0. Entonces coinciden. Entonces puedo decir que existe el límite cuando x tiende a 4 de f de x. ¿Está bien? De f de x, perdón. Ok, ese es el primer paso. Segundo paso es verificar que exista la función, o sea, exista la imagen de f en x igual 4. Entonces, a ver, me fijo. F de 4, ¿cuánto vale? Bueno, me voy a ver acá qué pasa con la función cuando x vale 4. Evidentemente tenemos que tomar la función de abajo, ¿no? Porque la condición es que x sea mayor o igual a 4. ¿Sí? Entonces, cuando x es igual a 4, usamos la de abajo, porque la admite mayor o igual. La de arriba es x estrictamente menor a 4, entonces no existe, no entra el 4. Entonces tengo que tomar la de abajo, que sería 16 por x menos 64. Entonces, f de 4 sería igual a decir 16 por 4 menos 64, que bueno, vale 0. ¿Okay? Entonces, la tercera condición es que el límite, no sé si utilizamos L al límite, el límite L es igual a f en x0. ¿Ok? Entonces, cumplimos las tres condiciones, joya es continua. ¿Está bien? Bueno, una vez que sabemos que es continua, podemos seguir a calcular si es derivable. Para saber si es derivable, el paso es calcular la derivada por definición. No sé si se acuerdan, pero que f' de x era f de x más h menos f de x sobre h, ¿no?
Entonces tengo que evaluar que las derivadas de los dos lados de la función, o sea, los dos lados de la rama en la que está dividida la función, valga lo mismo. Entonces me fijo la derivada en la primera función, ¿vale? La de 16 por x menos 4. A ver, entonces, y la evalúo en x igual a 4. Entonces, f' en 4, evaluando la primera función, sería 16 por x, que es 4, más h menos 4, ¿sí? Al cuadrado, sobre, perdón, sí, sobre e a la x más h menos 4, bueno, x no, 4 más h menos 4, menos 1. Esto es f de x más h, ¿sí? Esto acá, todo esto es f de x más h, ¿sí? Menos f de x, pero f de x en x igual 4, esto es f de 4, vale igual a 0, ¿no? ¿Ven? Y esto después tengo que hacer dividido h. ¿Ven? Entonces, bueno, acá me faltó poner límite. Vamos a hacerlo bien. Y esto sería como planteando un 0, un h, a ver, bueno, en realidad sería como un h negativo, pero no importa. Un h tendiendo a 0. Entonces, límite con h tendiendo a 0 de 16 por, bueno, 4 más h menos 4, se va el 4 con el 4, te queda h, te queda 16h cuadrado, dividido e a la 4 más h menos 4, o sea, e a la h menos 1, ¿sí? Menos 0, ¿no? Y todo esto dividido h. Bueno, esto es límite cuando h tiende a 0 de 16h cuadrado, 6h cuadrado sobre e a la h menos 1, todo esto dividido h, o sea, por 1 sobre h. Esto es igual a 16h cuadrado sobre h, es 16h sobre e a la h menos 1. Que dice acá, capaz no lo vieron, el dibujo en otro color. Este h se fue con este cuadrado, ¿sí? Ya me acuerdo. Bueno, entonces acá, si se fijan, tendría en realidad una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿no? Porque acá esto me tiende a 0 y esto me tiende a 0. Entonces, ¿qué hago? Le aplico el L'Hopital acá para resolver la indeterminación. Y derivo, ¿no? Derivo arriba me queda 16 y abajo derivo e a la h menos 1 me queda e a la h. Y bueno, ahora sí, h tendiendo a 0, esto me tiende a 1 y después me tiende a 16, ok, 16. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto es la derivada sobre un lado de la rama. Si yo hago el otro lado de la rama, o sea, límite cuando h tiende a 0 de, ¿cómo es la función? 16 por x menos 64. Entonces, cuando dice x, pongo x más h. Entonces, pongo 16 por x más h menos 64. Esta es f de x más h. Entonces, f de x más h. Menos f de x, que es menos f de 4, que es 0. ¿Sí? Todo esto dividido h. ¿Está bien? Entonces tengo 16 por x. 16 por x. Y con x tendiendo a 4, ¿no? Entonces 16 por 4. Ya pongo 4 mejor. 16 por 4 más 16h, ¿sí? Menos 64 sobre h. 16 por 4 es 64. 64 menos 64 es 0. Y 16h dividido h es 16, ¿no? Entonces, fíjate que coinciden los valores del límite, o sea, los valores de la derivada de la función de un lado y del otro de la rama. Entonces puedes decir que es derivable. Bueno, ese es el ejercicio. Esto lo que hice se fue con este y este h se fue con esta h. ¿Está bien? Entonces es derivable. Bueno, ese es el 2. El 3. Bueno,
seguimos con el ejercicio 3 del parcial este. Me piden hallar la k para que la función esta tenga un extremo local en x0 igual k, ¿ok? Bueno, empecemos con eso y después seguimos con la otra parte. Para que tenga un extremo tiene que ser punto crítico, y para que sea punto crítico, acordate que la derivada de la función tiene que valer 0 en ese punto, ¿está bien? Entonces primero escribamos la función de una manera más amigable para derivar, en mi opinión. Entonces yo tengo k dividido 3 por 1 sobre x cubo, ¿sí? Más x. 1 sobre x cubo, 1 sobre x cubo, es como decir x a la menos 3, ¿sí? O sea, 1 sobre x a la n es como decir x a la menos n, ¿bien? Entonces tengo f de x es igual a k dividido 3 por x a la menos 3 más x, ¿sí? Entonces si yo derivo esto, f' de x, tengo k sobre 3, que es una constante, no la miro, no la toco, no hace nada, k sobre 3, ¿sí? Por x a la menos 3, que va a ser menos 3 por x a la menos 3 menos 1, que es menos 4, más x, ¿está bien? Más x. Entonces, f' de x es igual a k sobre 3 por menos 3, los menos 3 se van, este se va con este 3, entonces me queda menos k, ¿sí? Por perdón, más x no, más 1 acá, ¿no? Perdón, me confundí. Derivo x y la derivada de x da 1. Entonces, menos k por x a la menos 4 más 1, ¿sí? Bueno, esta es la derivada, ¿sí? Entonces, para ver los puntos críticos de la función, tengo que igualar la derivada a 0. Esto es así, ya lo habrán visto un montón de veces, porque cuando yo tengo una curva que tiene puntos máximos o mínimos, en esos puntos la pendiente de la recta tangente, que es la derivada, vale 0, ¿sí? Es horizontal. Esos son todos los puntos críticos. Entonces por eso es que yo derivo igual a 0, porque estoy buscando los puntos donde la curva tiene un pico, ¿sí? Un pico positivo o sea, un máximo o un mínimo, perdón. Bueno, y además la otra condición es que la derivada se anule, o sea, tengas un punto crítico en x0 igual k. Entonces, donde dice x0 tengo que poner k, ¿sí? f' en k tiene que ser igual a 0 para que sea un extremo. Entonces, donde dice x pongo k y lo igualo a 0. Entonces tengo menos k por, donde dice x pongo k, entonces pongo k a la menos 4 más 1, ¿sí? Hasta ahí, todo bien, y lo igualo a 0. Entonces tengo menos k por k menos 4, es como decir menos k sobre k a la cuarta, más 1 igual 0. Bueno, y acá esto es como decir, esto es como tener k a la 1, ¿no? Entonces tengo menos 1 sobre k al cubo, ¿sí? Más 1 igual 0. ¿Se entiende? Porque se fue este 4, este 1 se fue con el 4 y me quedó 3 acá. Bueno, acá, ojo, que k tiene que ser distinto de 0 siempre, ¿no? Porque no puedo ir por 0. Y acá despejo, paso este sumando para allá y tengo 1 es igual a 1 sobre k al cubo. Entonces, k al cubo tiene que ser igual a 1. Entonces, la única manera dentro de los números reales que esto se dé es k igual a 1. ¿Está bien? K igual a 1 y k distinto de 0. Bueno, ok, yo tengo ya entonces el valor de k para que haya un extremo local en x0 igual k. Ahí estamos. Bueno, para el valor de k hallado, da el dominio, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos locales. Bueno, volvemos a escribir la ecuación como con el k que encontramos. Entonces, f de x era, era k sobre 3x cubo. O sea, donde dice k pongo 1 ahora. 1 sobre 3x cubo más x, ¿no? ¿Así era? Bueno. Y ahora le busco los otros puntos críticos si tiene. Entonces la derivada dijimos que era, lo sacamos recién, era menos k por x a la menos 4 más 1. Donde dice k pongo menos 1. Entonces esto es menos k, que es menos 1 sobre x a la cuarta, que es x a la menos 4, más 1, ¿sí? Y esto lo igualo a 0 para buscar los otros puntos críticos. Entonces tengo que 1 sobre x a la cuarta, lo paso sumando, me queda igual a 1.
Entonces, bueno, primero que nada, x no puede ser igual a 0, ¿no? Porque no puedo ir por 0 acá en la función. Entonces, el dominio de la función va a ser los reales menos el 0. Nada, lo comento para que no se asusten cuando vean acá la derivada, que tenés un x dividiendo. Entonces, x a la cuarta es igual a 1. ¿Qué puede valer entonces x? X puede valer entonces 1 o x puede valer menos 1. Fíjate que hace 1 a la cuarta y te va a dar 1, y menos 1 a la cuarta te va a dar 1 también. ¿Está bien? Entonces tengo los puntos críticos, son x1 igual 1 y x2 igual 1. ¿Sí? Y además tengo que el dominio son todos los reales menos el 0. ¿Está bien? Entonces ahora me armo la tablita donde divido todo el dominio en sus puntos críticos. Entonces voy desde menos infinito hasta menos 1, después evalúo en el menos 1, pues entre menos 1 y 0, después en el 0, que no existe la función, después entre 0 y 1, en 1, y después entre 1 y más infinito, más infinito. ¿Está bien? Entonces esto divido la tabla en todos estos intervalos y evalúo la función. ¿Está bien? Así. Entonces en la primera fila voy a poner el valor de la derivada de la función. En primera fila voy a poner el valor de la derivada y en segunda fila puedo poner si quiero el valor de la función misma. Entonces, f', el valor de la función. Entonces, acuérdense que si la derivada es negativa, lo dibujo gráficamente, si la derivada es negativa, significa que la pendiente de la recta es negativa, ¿sí? Por ejemplo, acá, o acá, ¿sí? O acá. Entonces, si la derivada es negativa, es que estoy decreciendo, ¿sí? Decrece. ¿Está bien? Y si la derivada es positiva, fíjate que estoy decreciendo. ¿Está bien? Una de x mayor a 0, crece. ¿Está bien? Si quieren, igual si los muestro después bueno, a mis alumnos en realidad se los muestro con el Desmos. Grafico la función, grafico la derivada y les muestro cómo se da en verdad lo que dice esta tablita. ¿Está bien? Pero bueno. Entonces, la derivada entre menos infinito y menos 1. Tenemos que elegir un valor en este intervalo y evaluar la derivada. Entonces, por ejemplo, puedo hacer la derivada de menos 2, ponele. ¿Está bien? La derivada de menos 2 es menos 1 sobre menos 2 a la cuarta, pues, menos 1 sobre menos 2 a la cuarta, más 1. ¿Sí? Y esto va a ser menos 2 a la cuarta, vamos a decir 2 a la cuarta, y va a dar un número bastante, 2 por 2, 4 por 2, 8, 2 a la cuarta, 16. Entonces va a ser menos 1 sobre 16, más 1. Ese valor da un valor positivo, ¿está bien? Esto es mayor a 0. Entonces, por lo tanto, la función crece. ¿Está bien? Acá crece. ¿Está bien? Después, en menos 1, la derivada se anula. Habíamos dicho que es un punto crítico, ¿no? Entonces acá la derivada se anula. Y después, entre menos 1 y 0, puedo evaluar el valor de, no sé, menos 0,5, ¿sí? Entonces tengo menos 1 sobre menos 0,5, ojo cuando pongan paréntesis, ¿no? Menos 0,5 a la cuarta, si no les va a dejar el menos afuera. Eso es menos 16. Más 1 es menos 15, entonces es negativo. ¿Sí? Entonces la función acá decrece. ¿Sí? Entonces, si acá crece y acá decrece, significa que acá voy a tener un máximo. ¿Está bien? Si quieren chequearlo, hagan f de menos 1 y hagan f de menos 2 y f de menos 0,5 y van a ver que el f de menos 1 va a ser un valor más grande que estos dos. ¿Está bien? Si quieren lo hacemos rápido. La función era 1 sobre 3 por x cubo, o sea, 3 por menos 2 al cubo,
más x, o sea, más menos 2. Esto me queda menos 2,0. Menos 2,0. Sí. Después acá en menos 0,5 me queda... queda 0,5, queda menos 3, menos 3,16, y en menos 1 me va a quedar más grande que los dos. Menos 1 me queda menos 4 tercios, o sea, menos 1,33. Fíjate que menos 1,33 es más grande que menos 2 y es más grande que menos 3, ¿está bien? Entonces la función está haciendo como así, ¿está bien? Bueno, seguimos. En 0 no existe la función, no existe, entonces acá no va nada. Y después, entre 0 y 1 puedo tomar el 0,5, evalúo la derivada en 0,5 y hay que ver cuánto da. A ver, ¿cómo era? Menos 1 sobre x a la cuarta, entonces esto es 0,5 a la cuarta, menos 1 dividido esto, más 1. Entonces esto me queda menos 15, que es negativo, por lo tanto decrece. ¿No? ¿Eso? Sí, decrece. Sigue decreciendo. Sí. Y después en 1 dijimos que la derivada era igual a 0, entonces esto es igual a 0, tengo un punto crítico ahí, y ahora evalúo otro entre 1 y infinito, entonces evalúo, no sé, 2, entonces tengo 1 dividido 2 a la cuarta, menos 1 dividido 2 a la cuarta es menos 1 sobre 16, más 1, entonces menos 1 sobre 16 sobre 16, más 1 me queda 15 sobre 16, que es mayor a 0. Entonces acá la derivada es positiva y la función crece. ¿Está bien? Entonces si la función crece, acá crecida y acá crece, acá hay que tener un mínimo, ¿no? Un mínimo. Si la función venía así, ponele. Así que nada, si lo quieren verificar, hagan acá f de 1 y van a ver que es más chico que f de 2 y es más chico que f de 0,5, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a tener un máximo en menos 1, un mínimo en 1, y va a tener un intervalo de crecimiento entre menos infinito y menos 1, y un intervalo de crecimiento entre 1 e infinito. Y después entre menos 1 y 1 decrece también. Para ver si estos máximos son locales o absolutos, son relativos o absolutos, fíjate cómo viene la función de antes, porque fíjate que desde infinito viene creciendo. Entonces, si yo me voy para menos infinito, va a ser cada vez más chico. Entonces, el mínimo que yo pueda tener en el medio va a ser relativo, no va a ser absoluto. Desde la función viene así, llega a un máximo, después baja a un mínimo y después sube de vuelta. Entonces, lo mismo para el máximo. Si después yo sigo subiendo hasta el infinito, como acá en este último intervalo, este máximo que tengo en menos 1 va a ser relativo, porque después la función sigue creciendo. Entonces va a tener extremos máximos y mínimos relativos, no absolutos. ¿Está bien? Bueno, y nos estaría quedando el último ejercicio. Voy a sacar foto de acá. Ahí está. Acá venimos bien, ¿no? Bueno, esto acá les quedó medio desprolijo, pero bueno, después capaz hago un video que sea mejor. Pero en las clases, en el curso de análisis 1 que estoy dando, vemos bastante las funciones en el Desmos y tapiola porque puedes ver cómo lo que ves en la tablita, lo que les doy recién, que parece magia, funciona. O sea, lo ves gráficamente está bastante copado. Bueno, ahí lo ven. Nos piden encontrar los valores máximos y mínimos absolutos de f. Nos dan una función cuyo dominio va desde 0 hasta el 4 y si nos dan el valor de la función. ¿Está bien? Bueno, nosotros viendo la función vemos que hay una división entre dos polinomios
Entonces ya tenemos que ver cuando vemos una división que lo de abajo, o sea, el denominador x menos 5 tiene que ser distinto de 0 siempre, ¿no? Porque no puedo ir por 0. Entonces, por lo tanto, x tiene que ser distinto de 5. Pero bueno, esto no es un problema porque vemos que el dominio va entre 0 y 4. Así que estamos ok. No estaba incluido el 5 en el dominio ya de base. Así que no tenemos nada que decir. Entonces, para seguir con el ejercicio, vamos a tener que derivar e igualar a 0. Ya que, como sabemos, cuando derivamos e igualamos a 0, vamos a encontrar los x0 que son puntos críticos. ¿Está bien? Bueno, vamos a derivar esto. ¿Se acuerdan de la derivada de la división? Era, a ver, el de arriba derivado, que es 4, por el de abajo sin derivar, x menos 5 al cuadrado, menos el de arriba sin derivar, que es 4x menos 15, por el de abajo derivado, que es 2 por x menos 5 por 1, ¿no? Porque x menos 5 derivado es 1. ¿Bien? Y todo esto dividido lo de abajo al cuadrado, que sería x menos 5 al cuadrado. Bueno, ¿hasta ahí venimos bien? Bueno, siguiendo esto, vamos a tener que empezar a distribuir esto para poder simplificar las cosas. Entonces, la derivada va a ser 4 por x menos 5 cuadrado es x cuadrado menos 10x más 25, ¿no? Por el cuadrado del binomio, a más b al cuadrado o a menos b cuadrado es a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. ¿Sí? Entonces x cuadrado menos 10x más 25 menos 4x menos 15 por 2x menos 10, ¿no? Todo esto dividido x menos 5 al cuadrado es 2 por 2, 4. ¿Está bien? Bueno, entonces seguimos. F' de x es igual a 4 por x cuadrado, 4x cuadrado. 4 por menos 10x es menos 40x más 100. Menos, a ver, menos 4x por 2x, 8x cuadrado. 4x por menos 10, menos 40x. Menos 15 por 2, menos 30x, ¿no? Sí. Y menos 15 por menos 10 es más 150. ¿Está bien? Todo esto de nuevo dividido x menos 5 a la cuarta. A la cuarta. Bueno, ahora que ya estamos, falta menos. Hay que ser prolijos al hacer esto, porque después el ejercicio es muy fácil. Bueno, seguimos. 4x cuadrado, a ver, 4x cuadrado menos 8x cuadrado es menos 4x cuadrado, ¿no? Bueno, menos 40x menos 40x, me queda 0x, y menos 30x es más 30x, ¿no? Más 30x, ¿sí? Y después 100 menos 150 es menos 50. ¿Ok? Ya estamos. Sobre x menos 5 a la cuarta. A la cuarta. Bueno, ahí ya tenemos la derivada. Ahora lo que tenemos que hacer es igualar la derivada a 0 y encontrar los puntos x que cumplen con eso. ¿Está bien? Entonces, f' de x igual 0. Tenemos entonces que igualamos esto a 0 y nos queda, si paso el x menos 5 a la cuarta multiplicando para allá, sigue dando 0. Tengo entonces que menos 4 por x cuadrado más 30x menos 50 igual 0. Bueno, esto es una cuadrática. Acá pueden usar la fórmula de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, pero yo no voy a hacer eso porque tengo una calculadora. Pero bueno, si quieren practicar la resolvente, háganlo. Igualmente no
les recomiendo aprender a usar la calculadora porque en el futuro no van a tener tanto tiempo para aplicar la resolvente. Entonces, se meten en la calculadora, van a ecuación, no sé cómo tengan ustedes, ecuación polinómica de grado 2, y meten donde dice A, ponen -4. Donde dice B, ponen 30, donde dice C, ponen -50. ¿Sí? Y ahí van a sacar las dos raíces. Es decir, los valores de X cumplen con esa igualdad. ¿Está bien? Ahí me dio X1, 5 y X2, 2,5. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces sabemos que tenemos dos puntos críticos, que son 5 y 2,5. Los críticos son 5 y 2,5. Pero, ojo, porque, ¿qué dijimos? Que el dominio iba de 0 a 4, ¿no? Entonces, este 5 no está en el dominio, se va. Se va de los puntos críticos porque no está incluido en los valores disponibles para que tome X. Entonces, este 5 no es un punto crítico, ¿ok? Entonces, me va a quedar el dominio partido, cuando yo haga la tablita, me va a quedar entre 0, cuando antes decía entre menos infinito y 2,5. En este caso no va a ser porque la función arranca en el 0 recién. Entonces, acá ponemos 0. Entonces, entre 0 y 2,5. ¿Sí? Después vemos que pasa en el 2,5. Después simplemente entre 2,5 y 4. Si fuera que la función va hasta el infinito, pondríamos entre 2,5 y infinito, pero como les dije, la función va hasta el 4 nomás. ¿Está bien? Entonces acá nos armamos una tablita. Una tablita acá y empezamos a evaluar los valores de la derivada. Como les había dicho, si la derivada en un intervalo es creciente, o sea, perdón, si la derivada es mayor a 0, entonces en ese intervalo la función va a ser creciente. Y si la derivada es menor a 0, entonces va a ser decreciente. Creo que lo vimos en el ejercicio pasado, ¿no? Bueno, entonces acá ponemos el valor de la derivada y, bueno, vamos a ver cómo queda la función. Entonces, veamos el valor de la derivada en f', en f' de, a ver, 1, por ejemplo, que está entre 0 y 2,5. Bueno, f' de 1. Hemos dicho que la derivada era menos 4 por x cuadrado más 30 por x menos 50. Todo esto dividido x menos 5 a la cuarta. Entonces tengo que hacer menos 4 por 1 al cuadrado más 30 por 1, perdón, por 1, menos 50. Todo esto dividido 1 menos 5 a la cuarta. Ojo con los paréntesis cuando hagan la división y el exponente. ¿Sí? Bueno, me queda algo negativo, que es menos 0,9375, o sea, menor a 0. Entonces sé que la función va a ser decreciente, ¿ok? Después en 2,5 sabemos que la derivada de 2,5 es igual a 0, ¿sí? Y después en el otro intervalo podemos tomar la derivada en 3, por ejemplo, ¿sí? Que está entre 2,5 y 4. Y ahora sí, de vuelta volvamos. Es menos 4 por 3 al cuadrado más 30 por 3 menos 50. Todo esto dividido en paréntesis 3 menos 5 a la cuarta. ¿Sí? Me queda un cuarto, o sea, mayor a 0. Entonces sé que la función va a ser creciente en ese intervalo. ¿Está bien? Entonces, si es decreciente entre 0 y 2,5 y creciente entre 2,5 y 4, acá voy a tener un mínimo y va a ser absoluto, ¿no? Porque desde el 0 venía decreciendo, o sea, venía de un valor más grande y después crece, así que no vuelve a llegar a un punto tan bajo como este. Y los máximos absolutos van a ser, bueno, tengo que ver cuánto vale la función en 0 y cuánto vale la función en 4, para ver cuáles son los máximos absolutos. ¿Cuál es el máximo absoluto? Entonces, f de 0, a ver, la función, no la derivada, ¿no? La función, a ver si la busco por ahí, ¿cómo era la función? Era
A ver, ahí está. 4 por x menos 15, o sea, arriba va menos 15, porque si 4 por 0 menos 15 es menos 15, sobre 0 menos 5 al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, 25. Me queda menos 3 quintos, o menos 0,6. ¿Está bien? Entonces f en 0 es menos 0,6. Y f en 4, veamos, 4 por 4 menos 15, eso me da 1, dividido, 1 dividido 4 menos 5 al cuadrado, ¿no? 4 menos 5 cuadrado. Entonces esto me va a quedar 1 dividido 1, o sea, 1. Entonces podemos ver que la función en 0 vale menos 0,6 y la función en 4 vale 1. Entonces en x igual 4 tengo un máximo absoluto. ¿Está bien? Bueno, eso sería todo el ejercicio. Que nada, el máximo absoluto está en x igual 4 y vale f de 4 vale igual a 1 y el mínimo absoluto está en x igual 2,5 y vale f de 2,5, que no lo hice, pero bueno, lo pueden hacer ustedes. Bueno, y para que todo esto ustedes no me tengan que creer y lo puedan ver con sus propios ojos, vamos a hacer rápido, lo vamos a graficar en una calculadora gráfica, así lo pueden ver. A ver, entonces la función era, aquí les comparto la pantalla. Entonces ahí tenemos Desmos, que es una calculadora gráfica como cualquier otra, y podemos graficar. Vamos a escribir la función. Era 4x menos 15, todo esto dividido x menos 5 cuadrado. X menos 5 al cuadrado. Bueno, fíjense que la función va entre 0 y 4. ¿Sí? Entonces, tenemos que prestarle atención únicamente a este intervalo, ¿no? Va desde 0, o sea, de la función arranca acá, y termina acá en 4. Fíjate, mira, en 4 la función vale 1, ¿no? Mira, ahí lo ves. Bueno, y en 2,5 ves que llega a un mínimo absoluto, vale menos 0,8. Y después en 0 vale menos 0,6, como habíamos dicho. Entonces se ve claramente que entre 0 y 2,5 la función decrece, ¿sí? Lo ven acá que va decreciendo, pum, llega a un mínimo absoluto acá en 2,5 y después sigue creciendo, ¿está bien? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y bueno, un saludo para todos.